Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Historias, el cuarto ya. Cómo pasa el tiempo de rápido, ¿no? Ya van 4 episodios. Como ya es nuestra costumbre semanal, les habla Jean-Paul Ruiz, historiador. Tras cámara y en la construcción de guiones está Natalia Caicedo, geógrafa. Venimos hoy a continuar, o mejor, a finalizar el especial sobre independencia. Lo terminaremos y ya dejaremos descansar el tema durante algunas semanas, para luego volver sobre lo que llamamos la Gran Colombia, que como es costumbre, vamos a decir una cosa, y es que en la época no se llamó así, fue simplemente República de Colombia. El Gran Colombia lo hemos usado para referirnos a ella, pero así no se le conocía entonces. Pero bueno, no nos vayamos del tema de hoy, la independencia. Quedamos en nuestro episodio anterior en la restauración monárquica, no la reconquista como mal se le suele nombrar, y ya hablamos de eso en aquella ocasión. El ejército expedicionario, comandado por Pablo Morillo, había llegado a Santa Fe, hoy es Bogotá. Desde ahí este ejército siguió a Venezuela para lo que en la época se llamaba la pacificación del reino. Hoy seguiremos con este relato. Lo que haremos es hablar primero de la situación de los republicanos, luego diremos algo de lo que pasó en ese 1819 y al final hablaremos un poco sobre lo que le pasó a diferentes personas en ese año. Pues hubo quienes siguieron la causa de la República, quienes se mantuvieron fieles al rey y quienes se acomodaron también a la situación. Precisamente, y siguiendo con lo que hemos hablado, ese es el mensaje que quiero dejar hoy. La única opción no era la República, pues fue un proceso en el que, como ya dijimos, pasaron muchas cosas y las personas no sabían lo que iba a pasar. Por eso hablamos de un tiempo de incertidumbre y de experimentación, de cambios y de apuestas muy arriesgadas. A la larga, ¿qué hay más arriesgado que apostar la vida como hacían unos y otros? En este escenario de lo incierto, las personas precisamente actuaron desde lo que tenían para conseguir sus objetivos. Tampoco es como dicen a veces en algunos relatos que la independencia fue solo un asunto de élites criollas, pues como veremos, tanto esclavizados como indios, mujeres, artesanos y otros muchos participaron activamente y no solo bajo la orden o bajo la pertenencia estricta a un bando. Algunos ya me han comentado por este tipo de argumentos que soy un revisionista, ¿no? Revisionista, ¿cómo es que no hablas de la grandeza de Bolívar y de los otros héroes? Sin los héroes no podemos educar, no podemos formar a los jóvenes. Pues amigos, hay algo que quiero decirles, y es que la historia profesional no es para nada hacer un relato de un recuento de nombres para construirles estatuas de bronce. No es buscar que estas estatuas sean los ejemplos de vida de nosotros. La historia de la que yo les hablo aquí, la historia profesional, lo que busca es interrogar el pasado para entender mejor lo que pasó, no para exaltar a unos y satanizar a otros. Y generalmente cuando lo hacen dentro de esa historia no profesional, se exalta es a los que ganaron. Hacer ese tipo de cosas hoy no tiene sentido, porque pues sabemos que la realidad es compleja. Si seguimos hablando de patriotas buenos y españoles malos, no estaríamos diciendo nada. ¿Para qué conversar de esto si con solo ese nombre ya estaría todo definido? Así como tampoco tendría sentido caer en el otro extremo de decir realistas buenos y republicanos malos. La idea es ver precisamente toda esta complejidad. Ya conversamos en el episodio anterior sobre pues patriotas republicanos, pero también patriotas que se mantenían fieles al rey. Por eso hoy seguiremos hablando en este relato de republicanos para referirnos a quienes le apostaron a la construcción de un modelo de Estado republicano, y de realistas para referirnos a quienes le apostaron a la conservación de la monarquía, o sea, del gobierno del rey. Este episodio del que hablamos hoy se construyó gracias a algunos trabajos a los que debemos agradecer. Nuevamente, los errores e imprecisiones son solo míos. En el capítulo anterior, por ejemplo, cuando tenía que decir Riohacha, dije Suacha. Pues imaginen, están un poco lejos, ¿no? Pero es un error mío, no de los libros que cité. Los trabajos a los que debo agradecer son, primero, al libro del que ya les comenté, 1819, escrito por Daniel Gutiérrez Ardila. Lo recomiendo nuevamente porque la lectura les ayudaría bastante a comprender este proceso de una forma mucho mejor de lo que vamos a hacer después de esta conversación de media hora. Este libro tiene un lenguaje claro y consigue mantener
la seriedad de todo el trabajo que ha hecho Daniel en varios años de trayectoria, es muy recomendado. Otro texto que quiero recomendarles no es precisamente un libro, es una exposición, 1819, un año significativo, la cual tuvo lugar en el Museo Nacional de Colombia entre julio y agosto, septiembre de 2019. La exposición fue curada por Francisco Ortega y en ella participó un grupo de historiadores en la investigación, un grupo muy, muy interesante. Incluido yo soy un tipo interesante, aunque no parezca por lo que hablo aquí cada semana. Pero el hecho es que de esta exposición hay unos carteles educativos y un catálogo. Estos están en línea, trataremos de dejar el enlace a los carteles educativos. Estos pueden ayudar a la labor de los docentes en el aula y justamente eso es lo que se hizo con estos carteles, enviarlos a los municipios de todo el país para que colaboraran en la enseñanza de este tema. Pero bueno, llevamos mucho rato ya dando vueltas, entonces empecemos, como anuncié. Primero, los republicanos en la restauración monárquica. Entonces, claro, con el éxito del ejército expedicionario comandado por Pablo Morillo en el restablecimiento de la autoridad real, los republicanos tuvieron que, pues, huyeron para no ser prisioneros, o sea, para no caer en prisión o para no ser ajusticiados, es decir, ejecutados. Es interesante un dato, así estos anexos, es que el que sería conocido, el que es conocido como el primer historiador colombiano, José Manuel Restrepo, en esta época fue capturado y obligado a trabajar en lo que hacían muchos presos de la época y que siguieron haciendo hasta buena parte del siglo XX. ¿Qué hacían los presos en el siglo XIX? Ponerse a construir cosas o a recoger basuras y demás. En el caso de José Manuel Restrepo, a él lo pusieron a construir caminos. Es más, como dato que se nos suele olvidar, en esta restauración monárquica se construyeron y mejoraron muchos caminos. Posiblemente esto fue una forma para controlar mejor el territorio. Y esto, claro, tenía ventajas para el comercio y para la circulación de gentes. Ese es un tema que se está empezando a investigar porque estos caminos construidos en ese momento tuvieron consecuencias a futuro de las cuales podríamos tal vez hablar en otro programa. Esperemos a ver si se da. Pero bueno, los republicanos que huyeron, algunos se fueron a las selvas. Cuando digo selvas no es solamente la selva que imaginamos como la de la película Tarzán, sino no, en esa época se le decía así a todos estos sitios lejos de los pueblos urbanos, con árboles, con animales, que eran muy distintos a los pueblos. Incluso hay registros también, hay registros de varios de estos republicanos que huyeron a las selvas, de algunos incluso que murieron por enfermedades en estos sitios, o de otros que fueron devorados por fieras, lo cual pues es bastante particular. Pocos trabajos he visto que se detengan en este tema, ¿no? De este tipo de forma en la que huyeron. Entonces huían y tenían distintos caminos, trataban de irse hacia los sitios que estaban todavía bajo el control de republicanos, incluso hacia otros estados. También es cierto que algunos lograron negociar con las autoridades realistas, bien sea a través del dinero, bien sea porque habían prestado servicios al rey o por las relaciones familiares que tenían. Hay algunos casos de regiones en provincias donde lograron mantener unas relaciones armoniosas con la restauración de la soberanía del rey, como el caso antioqueño, por ejemplo. Hay que indagar por qué se puede dar ahí y no en otro lugar. Esto es un tema también para profundizar. Pero no todos pudieron negociar. En Santa Fe, por ejemplo, en 1816 ocurrió otro dato particular, y es que las élites de la ciudad, los criollos de la ciudad, tenían una gran fiesta preparada para la llegada de Pablo Morillo con el ejército expedicionario. Entonces estaban esperándolo en las calles, tenían todo el festejo listo. Pero Pablo Morillo se adelantó a su tropa y llegó disfrazado de campesino. Entró a la ciudad, entonces sin saludarlos, le pasó el recibimiento y eso lo tomaron pues parte de las élites como un rechazo. Aún así le hicieron festejos, le hicieron las fiestas, cenas, bailes, y en ellos le pedían, llorando incluso, que perdonara a los republicanos que tenía capturados en la ciudad. Él capturó pues a los que habían participado activamente en estas juntas que le habían disputado la soberanía a las autoridades virreinales.
pero pues él se negó y ahí se ha tejido también una discusión y alguna parte también casi que de leyenda de que plantean que él perdonó a los humildes y no a los de las élites. Eso también hay que mirarlo hasta qué punto fue así. Pero el hecho es que no perdonó a estos jóvenes y varios de ellos serían ajusticiados. Pero justamente tampoco es como si con la llegada del ejército expedicionario todos los republicanos en la Nueva Granada hubieran sido capturados. Para nada, como les comentaba, varios se dirigieron hacia los lugares a los que no había llegado el ejército del rey y muchos de ellos se van hacia el oriente. Ese es el destino de muchos, que hay en el oriente lo que hoy denominamos los llanos orientales y los llanos venezolanos. Allí se va a dar un evento, más bien un proceso de reorganización de estos republicanos, de estos que ahí serían insurgentes. Por ejemplo, sobre las subidas, hay una que es importante recordar, y es la de Simón Bolívar. En 1815, después de todo lo que había ocurrido en este proceso, él huye hacia las islas del Caribe. Él llega en diciembre a una isla en la que pocos años antes hubo una revolución, la primera revolución de América. Y cuando digo la primera revolución en América, no me refiero a la revolución norteamericana contra los ingleses. Hablo de Haití, de la isla que hoy llamamos Haití. Antes de la revolución de 1791, Haití era una colonia francesa, una colonia muy rica, en la que mediante el trabajo esclavo se cultivaba caña de azúcar. Hay también un dato aquí, es que en determinado momento se llegó a plantear que solo Haití le daba a Francia más de lo que le daba América a España. Entonces, imaginemos un poco la importancia económica de Haití. Pero, ¿qué ocurrió? Que en Haití los esclavos se rebelaron y mataron a los blancos, eso es lo que se conoce como el Saint-Domingue francés, y ganaron su libertad. O sea, ¿qué hicieron? Hicieron una revolución radical en la que estas ideas que ya estaban circulando y digamos, por ejemplo, los idearios de igualdad de la Revolución Francesa fueron apropiados por los negros y mulatos, quienes les dieron otros significados. Es decir, para estos negros y mulatos la igualdad no era lo mismo que era la igualdad para los franceses, que en la isla eran los dueños de esclavos. Ellos la tomaron para sí la igualdad y asumieron que ellos debían tener acceso y se la ganaron a la punta de las armas. El caso es que llega Simón Bolívar en 1815 y establece buenas relaciones con el gobernante de la isla de Haití, Alexandre Pétion. Pétion le dio recursos a Bolívar, le facilitó recursos, fusiles, bayonetas, municiones, plomo, víveres, dinero, en fin. Le dio una cantidad de recursos que le permitió a Simón Bolívar emprender su campaña en Venezuela, de la cual vamos a hablar ahora. Lo que al principio se conoció como invasión a Venezuela. Pero claro, no es que se lo haya dado solamente porque sí. Pétion tenía también un objetivo y era que Bolívar, si ganaba, declarara la abolición de la esclavitud en la república que instalara al triunfar sobre los realistas. Aquí hago otra interrupción. La importancia de Haití en la independencia, si miramos esos datos, fue bastante grande. Además, fue la primera revolución en América. De esto poco se suele hablar generalmente en los colegios y en algunos espacios, más todavía en los medios. Hay una cosa que ocurre y es que suele parecerles mejor inventar datos o inventar información que no es, como por ejemplo en la polémica que hubo hace un tiempo en la que desde el gobierno nacional reconocían como factor de la independencia, le agradecían la independencia a los padres fundadores de los Estados Unidos, lo cual era por demás absurdo porque para el momento de este proceso de independencia en la Nueva Granada, después Colombia, los padres fundadores de Estados Unidos estaban, pues los que no estaban muy ancianos ya estaban muertos, son dos procesos diferentes. Pero entonces, bueno, volvamos al tema. No me detendré aquí en la cronología, como en esta secuencia de movimientos de hombres y tropas, que es de por sí muy interesante y puede dar lugar a estudios profundos, como ya lo ha hecho. Pero voy a dar algunos datos generales. Los republicanos, entonces, claro, de 1816 se habían ido, buena parte de ellos hacia el oriente, se habían dado procesos de reorganización de estos, y en 1817 se apoderan de Angostura.
que es Angostura. Es un poblado muy pequeño en la parte angosta del río Orinoco. Hoy ese lugar, ahora ya es una ciudad, se llama Ciudad Bolívar. Queda en Venezuela. Pero claro, allí en este lugar tan estrecho, los republicanos instalaron un sistema de gobierno y encargaron a Simón Bolívar el poder ejecutivo. Y este ejercicio tenía una meta: expulsar a los realistas de Caracas y así hacer una república en Venezuela. Pero entonces, claro, Simón Bolívar intenta fundar esta república en Venezuela. En mayo de 1818, por ejemplo, empezó unas acciones para invadir la serranía litoral. Pero Bolívar fracasó, perdió. Esto generó divisiones entre los republicanos, que es importante tenerlo en cuenta. No es un ejército como el de hoy, con una estructura bastante fija y casi que piramidal, sino que eran una serie de personas que reconocían a una serie de líderes en el marco de este proceso, de este conflicto, de esta guerra. Entonces, claro, se disputó, algunos desconocieron más bien el lugar de Bolívar, como por ejemplo José Antonio Páez, que se hizo nombrar jefe del ejército desconociendo a Bolívar. Los republicanos estaban en una situación que no era la peor, pero tampoco veían una salida fácil, veían fácilmente el triunfo. ¿Por qué? Porque estaban atrapados en los llanos, lo que nosotros llamamos orientales. En Venezuela no se le dice así porque no es en el oriente, y estaban ellos ahí atrapados y claro, controlaban el río Orinoco, tenían acceso a algún territorio y desde ahí incluso se comunicaban con el mundo a través del río hacia el océano, pero no era fácil pues poder hacer esta toma, instalar este gobierno en Venezuela. Y esto me da pie a hablar de una cosa que es importante aclarar y que para estos días de conmemoración militar se suele olvidar. Esto es lo que más se suele olvidar. Y es que Angostura no fue, o sea, en este proceso más bien no fue algo solo militar. Y es que en Angostura, por ejemplo, se empezó a publicar en junio un periódico llamado El Correo del Orinoco. Claro, hoy tenemos internet, pues nos estamos comunicando, tenemos televisión, tenemos radio, tenemos una serie de formas para comunicarnos. En esa época pues no lo tenían y la prensa, o sea, en este caso este periódico, les permitía a los republicanos comunicarse con el mundo, dar a conocer sus medidas, tratar de convencer. Los periódicos casi que se infiltraban, o sea, iban en el comercio, circulaban, y si bien no todos sabían leer, la mayoría no sabía leer, los periódicos eran leídos, ¿sí? Se leía en voz alta. Hasta la forma de leer que tenemos hoy se ha construido culturalmente en el tiempo. El hecho es que en este periódico ocurre algo muy, muy interesante, y es que los republicanos convocan a un congreso. Es válido preguntarse, ¿un congreso estando por allá en el Orinoco, en los llanos, en un sitio angosto? Pues sí, convocaron a elecciones en las provincias republicanas de Venezuela y Casanare para un congreso que debía establecer la república. Es cierto, la mayor parte del territorio estaba en manos de los realistas, la mayor parte del territorio neogranadino así estaba. Por lo menos, no tanto la mayor en extensión territorial, pero sí en cuanto a los centros de poder. Pero en cuarteles y territorios republicanos ocurre este proceso electoral, del cual podríamos hablar en otro episodio porque es bien interesante. Y entonces, cuando se elige, surgen ahí formas de representación, o sea, se construyen unos diputados, se otorga a unos diputados y se espera que estos actúen no por el interés del distrito que los nombró, sino por una idea más grande y que era cada vez más importante, que era la idea de nación, que estos actuaran por el interés de la nación, porque justamente la nación es una construcción. La nación colombiana no ha existido desde siempre. O sea, cuando vean que les dicen que por los chipchas, que los muiscas, que ahí es el origen de la nación colombiana, no, la nación es una idea que llega en la modernidad política, que es de lo que estamos hablando, y que aquí podría gestarse en este proceso. Antes había una idea de nación que era diferente. La nación moderna, de Estado-nación, va a ser en este proceso. Entonces, bueno, si nos centramos en el tema de las elecciones hoy, nos puede parecer aburrido, a muchos incluso nos repugnan todo lo que ocurre no todo, pero sí buena parte de lo que ocurre en las elecciones, ¿no? Los asociamos con la corrupción, con el clientelismo,
pero en esa época era realmente una novedad por la forma en la que se hicieron y los sectores que participaron. Es verdad, antes había cierto tipo de elecciones, en el antiguo régimen habían elecciones, pero su significado y las maneras en que se hacen era otro. Y eso es aquí otro dato importante. En los relatos que hacemos, la forma en la que se hacen las cosas para o cumplir un objetivo, lo que llamamos las prácticas, lo que se hace para construir, es muy importante porque la misma práctica está construyendo. ¿Sí? Una práctica distinta construye algo totalmente diferente, aun cuando el objetivo se suponga que es el mismo. Entonces, estas elecciones y esta idea de congreso no eran tampoco porque sí, tienen un sentido, y es que es un mecanismo, o sea, es una forma para consolidar una figura de soberanía popular que permitiera construir instituciones legítimas. Voy a tratar de desmenuzarlo un poco. Ya habíamos conversado cómo en el antiguo régimen, o sea, durante el gobierno del rey, el rey tenía la legitimidad de gobernar, o sea, tenía la soberanía, él podía administrar justicia. Y esto tenía dos fuentes, que era por un lado se asumía que era por fuente divina, pero había otra, y era porque se consideraba que el pueblo, o sea, los pueblos, le habían otorgado esa capacidad, se la habían cedido. Le habían cedido esta soberanía. Esta idea había permitido que en la ausencia del rey, cuando es capturado, entonces asumieran en los pueblos que esta soberanía que le habían dado pues volvía a ellos, se recuperaba. Eso fue lo que pasó en la ausencia del rey. Pero entonces, claro, al estar la soberanía otra vez en los pueblos, para legitimar una nueva forma de gobierno no bastaba con que un ejército o un grupo de gentes dijera que nosotros somos soberanos, tenía que generarse un mecanismo para que otra vez de los pueblos pasara a lo que fueran a crear, a la república. Entonces, por eso se hacen estas elecciones, para que la soberanía entonces, que se supone que era de los pueblos, la habían dado cedido al rey, pero en ausencia del rey había vuelto a ellos, fuera hacia algo nuevo, que era hacia el modelo republicano. Entonces, para eso se hacen las elecciones y para eso se crea un congreso. Sin embargo, claro, si miráramos en detalle, no todas las provincias enviaron delegados al congreso, la mayoría no, y hubo personas que representaban provincias que estaban bajo el control del rey y donde no se había hecho ningún tipo de elecciones. Sin embargo, esto era un mecanismo para dar esa legitimidad. De eso podemos hablar en otro programa. Vamos hoy, para no irnos mucho, a volver sobre nuestro segundo punto, que es qué estaba pasando en 1819. ¿Qué estaba pasando en 1819? Recordemos aquí que no fue una lucha entre españoles contra criollos, no fue una lucha de buenos contra malos, como la tratan de enseñarla a veces. Ya hablamos en nuestro episodio pasado sobre la diferencia entre peninsulares y americanos. Entonces, no fue ese tipo de guerra, porque en el ejército del rey habían muchos que habían nacido en América. La mayoría. O bueno, no la mayoría, pero sí buena parte de ellos y del apoyo que tenían. Fue más bien una confrontación entre americanos, unos defendiendo al rey Fernando VII y la monarquía, y otros americanos que luchaban por implantar una república e independizarse de la metrópoli española. Ahora bien, el ejército que comandaba Pablo Morillo, no me detendré mucho en la organización de estos, pero estaba organizado en divisiones. La tercera división era en ese momento dirigida por José María Barreiro. Antes había sido por Juan Sámano, quien ya era lo que podemos denominar hoy un anciano, hoy le diríamos persona mayor, pero en esa época era anciano. Juan Sámano había sido antes el que comandaba esta tercera división, pero había sido elevado a la categoría de virrey. Él era el virrey y como Sámano era el virrey, como virrey se encontraba en Santa Fe. Y Barreiro era el que comandaba esta tercera división. Entonces, como ya comentamos al comienzo de esta exposición, el año anterior, en 1818, Bolívar había fracasado en su intento de tomar Caracas. Claro, para Simón Bolívar, por lo que sabe su personalidad, el haber tenido éxito en una invasión a Caracas hubiera sido un gran triunfo militar, pero no parecía posible en ese momento. En la zona además estaba Pablo Morillo con el grueso del ejército realista, estaban bien guarecidos,
y entonces es cuando los republicanos deciden hacer una jugada que podemos llamar osada y brillante. Osada, o sea, arriesgada, y brillante porque fue muy ingeniosa. ¿Qué hicieron? Decidieron no ir a enfrentarse con Morillo en la Sierra Litoral, sino que deciden ir a Santa Fe, o sea, a Bogotá. Claro, para llegar a Santa Fe rápidamente, antes que los refuerzos de los ejércitos del rey, tenían que atravesar una geografía muy difícil. ¿Por qué era importante llegar a Santa Fe? Porque era la capital. En la documentación de Morillo él habla del corazón del reino. Entonces, hacerse con Santa Fe era muy importante en términos de recursos. Ahí estaban las casas de monedas, estaban los oros. También era político, administrativo y militar. Era hacerse con el centro y desde ahí podían pues desplazarse con mucha mayor facilidad por el resto del territorio que lo que podían hacer estando en un lugar angosto por el Orinoco. Entonces, claro, pero claro, el territorio nunca es vacío y en un contexto de guerra no lo es, de fuerzas. Entonces, en este recorrido en el que, como ya sabemos, pasaron páramos, no sé si vieron la última serie, muestran algo bastante heroico y se cruzan los páramos, sí fue bastante complicado, muchos de ellos murieron, pero en este recorrido tuvieron enfrentamientos con el ejército del rey. Claro, aquí ya nosotros ya podemos empezar a hablar del ejército libertador, como se hacían ellos llamar, y el ejército libertador entonces cruza estos lugares y cuando va llegando ya a los sitios habitados va a encontrar con quienes enfrentarse. Casi que en cada lugar de esta ruta del ejército libertador, si viajamos por estos sitios o somos de allí, encontramos historias muy valiosas y referentes de la identidad local sobre esta campaña. Casi que cada lugar donde llegó el ejército libertador es el día que se conmemora. Pero es importante que siempre tratemos de verlas con distancia y ver qué nos dicen más allá de eso. O sea, qué uso también tiene que se haga este relato, que se heroifique de una manera a ciertas personas. Tratar de entender por qué todo esto tiene un sentido, incluso la historia pues de la que aquí conversamos. Pero bueno, entre las diferentes batallas que se dieron, la del 25 de julio en el Pantano de Vargas es una de las que a mi modo de ver son las más fascinantes y de la buena parte de los historiadores. Pues en esta batalla los republicanos estaban entre el enemigo y el río. Cuando empiezan la batalla ellos están en una posición elevada, pero la pierden y están casi que entre la espada y la muerte, por así decirlo. Están ante la derrota, están cerca de la derrota más bien. Pero cuando parecía que iban a ser aniquilados por la caballería y la infantería, hubo una reacción que podemos llamar desesperada y el ejército libertador no solo sobrevivió, sino que consiguió ganar la batalla ocupando importantes posiciones. Ese es el día de donde viene la frase que se tiende a recordar, la de general, salve usted la patria, diciéndole Bolívar a Rondón. Ahora hablaremos un poquito de esta frase y de Rondón más bien. El caso es que después de julio siguen los movimientos y el 7 de agosto se dio una batalla que no fue la más grande o la más sangrienta, esa sería posiblemente la del Pantano de Vargas, pero sí una batalla que sella la victoria de los republicanos. ¿Por qué? Porque ellos garantizan, ahí sí, el acceso al corazón del reino, el 7 de agosto, el acceso a Santa Fe, y además capturan a las tropas de la tercera división, pues las que no huyen, y logran capturar incluso a Barreiro, al que la comandaba. Aquí también se ha generado una historia de estas fundacionales que hay en buena parte de Latinoamérica, y es la historia de un niño soldado que captura a Barreiro de una manera heroica y lo captura cuando lo encuentra casi que escondido y entonces el niño, que es Pedro Pascasio, no recibe el soborno. Bueno, esta parte no se sabe hasta qué punto fue así y hasta qué punto no, pero sí se sabe que hay un decreto de Bolívar otorgándole, bueno, Bolívar no mandó a anotar Pedro Pascasio, que ha anotado Pedro Pascual, pero sí otorgándole una recompensa a Pedro Pascasio, la cual al parecer recibió cuando ya era un anciano. Paradojas de la República y de los gobiernos. Pero bueno, la victoria republicana de agosto se difundió rápidamente. El 9 de agosto en Santa Fe llegaron las noticias. El virrey Sámano huye. Huye, según algunos, tan rápido que no se llevó los oros de la Casa de la Moneda. Por eso los van a encontrar los republicanos.
Incluso eso ha dado lugar a historias jocosas que se cuentan desde el siglo XIX, y es que se llevó fue que habían como unas bolsas, le decimos nosotros, unas fundas con cosas, y él creía que eran los dineros y las cogió y se las llevó, y cuando iba llegando a Facas encontró que eran unas gallinas. Posiblemente no sea cierto, pero el hecho es que sí hubo una huida rápida, abandonaron esa noche, pues los realistas y las autoridades reales y los que habían apoyado a las autoridades reales abandonan buena parte de ellos Santa Fe. Y cuando se riega la noticia, cuando se difunde la noticia en el resto del territorio, muchos van a seguir huyendo por el Magdalena, muchos van a ir hacia Río, van a llegar a Santa Marta y van a estar un tiempo, después se van a ir incluso hacia las islas. De una u otra manera, lo del 7 de agosto es importante porque ya desde ese día, como que podemos decir que el control del territorio cambió de manos. O sea, ya dejó de estar bajo el control de los realistas y se abría camino a la República. Aunque así no fue en todo el país que hoy es Colombia. En lo que hoy es Pasto, por ejemplo, la resistencia de los realistas, de la población en Pasto, fue bastante fuerte. Y eso va a llevar a hechos que podrían ser discutidos, podríamos hacer un especial sobre eso, sobre la Navidad Negra y demás, pero hay que verlo según vayamos viendo. Pero bueno, desde el comienzo dije que iba a hablar de las personas, pero hay un problema y es que veo que nos extendimos, me extendí un poco, lo siento. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a terminar por hoy aquí y dejamos para el siguiente programa, ya entonces tenemos tiempo para el siguiente programa, y en el siguiente programa hablaremos de las personas en este 1819, resumiéndoles un poco parte de la exposición de 1819 del Museo Nacional, que fue a mi modo de ver, no porque yo haya estado en ella, fue a mi modo de ver bastante enriquecedora, y entonces dejemos así por hoy, o sea, hoy quedamos ya en esta independencia como tal, y vamos al siguiente programa a hablar de las personas en este proceso. Hablaremos de mujeres, de indios, de esclavizados, y miramos de pronto, hablamos de algún otro. Pero por ahora entonces dejemos así. Así quedamos, muchas gracias por acompañarnos y seguiremos conversando en este espacio. Hasta luego.